Hay lugares donde la historia no se ha dormido, solo se ha escondido. Donde las piedras callan, pero el viento aún susurra nombres que creímos olvidados. Hoy, vamos a abrir una puerta que nunca debió cerrarse. Una puerta que da al mar, al fuego y al corazón mismo de un dios. Su nombre fue Melkart. Viajero de mundos antiguos, señor de Tiro, dios de comerciantes, héroes y marineros. Fundador de ciudades, protector de rutas imposibles, guerrero solar que desafió tormentas y tiempo. Los griegos lo llamaron Heracles, los romanos, Hércules, pero en la costa sur de Hispania, aún hay quienes escuchan su nombre original entre las olas de Sancti Petri. Fue un dios, un hombre real divinizado, o una idea tan poderosa que ni los siglos han podido apagarla. En esta nueva serie del tiempo entre leyendas, nos sumergimos en las aguas profundas del pasado para seguir la estela de Melkart desde Fenicia hasta las columnas del fin del mundo. Vamos a buscarlo en los mitos, en las ruinas, en los rituales olvidados, y quizá, solo quizá, también en nosotros mismos. Si alguna vez te has preguntado qué queda de los dioses cuando el mundo se olvida de rezarles, este viaje es para ti. Capítulo 1. El eco de Tiro. Imagina un amanecer en el siglo X antes de nuestra era. Las aguas del Mediterráneo se tiñen de oro y bermellón. Sobre una pequeña isla rocosa frente a la costa del actual Líbano, se alza Tiro. Una ciudad brillante, viva, vibrante como un corazón que nunca descansa. Sus calles están llenas del aroma del incienso, de sal marina y de especias. Se oyen las voces de mercaderes vendiendo sedas, joyas, maderas de cedro. Hay bronce fundido en los talleres, niños corriendo entre columnas, capitanes de barco negociando cargamentos que cruzarán todo el Mediterráneo. Y por encima de todo, como el sol en el centro de un universo urbano, se alza el templo de Melkart. Este templo no era solo un edificio, era un santuario vivo. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde el fuego no se apagaba nunca. Allí ardía la llama sagrada de Melkart, mantenida día y noche por los sacerdotes, como símbolo del poder eterno de su dios. Las paredes estaban cubiertas de relieves que mostraban sus hazañas, sus batallas, sus viajes. Algunos decían que era un dios marino. Otros que era un dios solar. Todos coincidían en que era el rey de la ciudad. Melkart significa eso. Literalmente, Malkukart, el rey, el patrón, el espíritu de la ciudad. No era un dios distante. Era el protector del comercio, del viaje, de los contratos. En una civilización donde la palabra dada valía más que el oro, Melkart era el garante. Si jurabas por Melkart, no podías romper tu palabra sin arriesgarte a perderlo todo. Era el dios del honor fenicio, el dios del camino, el dios del fuego que guía, pero también era un dios con rostro humano. A diferencia de muchas deidades antiguas, que eran monstruosas, híbridas o celestiales, Melkart era representado como un joven fuerte, atlético, con barba corta y corona. Portaba una maza, símbolo de su fuerza, y un arco o lanza, y muchas veces iba acompañado por un león. Era un símbolo de dominio sobre la naturaleza, pero también de la nobleza que conlleva ese dominio. No era un conquistador por placer, era un domador de caos, un fundador. Hay algo profundamente conmovedor en la manera en que los fenicios adoraban a Melkart. Para ellos, era más que una figura mítica, era una presencia constante. En cada puerto que fundaban, desde Líbano hasta España, construían un templo a Melkart, siempre orientado hacia el oeste, siempre con una llama encendida. Porque Melkart, decían, guiaba su expansión, era su brújula sagrada. Y aquí entra una de las partes más fascinantes de esta historia. Melkart no solo fue dios, fue mito, fue modelo, y para algunos incluso fue hombre, y si Melkart hubiera sido una persona real, siglos antes de su divinización. Un príncipe, quizás, que lideró expediciones, que navegó por mares desconocidos, que fundó colonias en tierras lejanas. Un héroe de carne y hueso, elevado a Dios tras su muerte. Esta hipótesis no es del todo descabellada. En la antigüedad, no era raro que ciertos personajes históricos se divinizaran con el tiempo. Pensemos en Gilgamesh en Sumeria, o en los faraones egipcios. ¿Por qué no Melkart?
Los mitos sobre él nos hablan de un ciclo de muerte y resurrección. De un dios que cada año moría y regresaba, al igual que el sol en invierno. Este patrón está presente en muchas religiones antiguas, pero en el caso fenicio, ese rito era especialmente importante. Se celebraba durante el mes de Peret, cuando el sol se debilitaba. En la ciudad de Tiro, se celebraban procesiones, se entonaban cantos fúnebres, y luego, al tercer día, una gran fiesta anunciaba su retorno. Era la esperanza hecha rito. La prueba de que incluso la oscuridad tenía fin. Los marineros llevaban pequeños ídolos de Melkart en sus barcos, los colocaban cerca del timón. Cuando una tormenta se avecinaba, oraban a Melkart. Cuando llegaban a puerto daban gracias. Y si fundaban una ciudad, lo primero que construían era su templo. De ahí que siglos más tarde, en el extremo más occidental del mundo conocido, surgiera Gadir, la actual Cádiz. Y no mucho después, al norte, el asentamiento de Sancti Petri, en lo que hoy conocemos como Chiclana de la Frontera. Allí, también, Melkart tenía un altar. Allí ardía su llama. Piensa en eso por un momento. Hace 3000 años, en las costas del sur de Hispania, se alzaba un santuario fenicio frente al Atlántico. Un templo al borde del mundo. Los marineros llegaban tras semanas en el mar, y al ver la llama encendida, sabían que habían llegado a tierra amiga. Que el dios aún los protegía. Que no estaban solos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble. Porque ese templo no desapareció del todo. Cuando los romanos llegaron, lo llamaron el Templo de Hércules. Porque identificaron a Melkart con su propio héroe, el semidios Hércules, hijo de Zeus. ¿Por qué? Porque las hazañas eran similares. Ambos habían viajado al fin del mundo. Ambos habían vencido monstruos, domado bestias, abierto rutas donde antes no las había. Para los romanos, Melkart era simplemente una versión oriental de Hércules. Y de ahí que hoy, cuando hablamos del Hércules fenicio, estemos evocando no solo una figura mítica, sino un puente entre dos civilizaciones. Pero todo comenzó allí, en Tiro, con un dios de fuego, con un templo en el corazón de una ciudad que vivía para navegar, con un nombre pronunciado en las noches oscuras, cuando las velas se rompían, cuando el timón se soltaba, cuando solo quedaba rezar, Melkart, guíame. Y si escuchas con atención, cuando el viento sopla desde el mar y acaricia las costas del sur, puede que aún se oiga su eco. Capítulo 2. El dios que pudo sangrar. La niebla cae espesa sobre el puerto de Tiro. No hay sol, solo un manto de gris y silencio. Los sacerdotes se mueven como sombras, cubiertos por túnicas púrpuras, preparando el ritual de paso. El fuego sagrado arde como siempre, pero esta vez no hay celebraciones ni cantos. Hoy, Melkart muere. Melkart no solo fue un dios glorioso, fundador de ciudades y protector de navegantes, fue también una divinidad mortal. Su mito está teñido de sangre, de oscuridad, de pérdida. Hoy viajamos al corazón de esa historia, al misterio de un dios que como los hombres también pudo sangrar. Para los fenicios Melkart no era eterno en el sentido clásico, era cíclico. Cada año moría y resucitaba, su muerte se escenificaba con un dramatismo estremecedor. Los sacerdotes de Tiro representaban su descenso al inframundo, su caída, su agonía. Se decía que había sido traicionado, envenenado, o incluso quemado vivo. Lo que importaba era el hecho, el dios moría, y lo hacía por ellos, pero ¿de dónde viene esa imagen de un dios que sufre? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Muchos estudiosos modernos creen que el mito de Melkart como dios moribundo tiene raíces en un personaje histórico real. Un príncipe fenicio, probablemente de Tiro o Sidón, que lideró expediciones marítimas más allá de las columnas de Hércules el estrecho de Gibraltar, y fundó asentamientos en el extremo occidental del mundo conocido. Un líder fuerte, carismático, valiente pero que murió lejos de su hogar, quizá en combate, quizá en una tormenta, y cuyo sacrificio fue tan profundo que su pueblo lo convirtió en Dios. Los restos de ese posible hombre están ocultos bajo capas de mito. Pero hay detalles que insinúan esa humanidad. Las versiones más antiguas del culto a Melkart incluyen referencias explícitas a heridas, a fuego, a muerte por veneno.
No es común encontrar eso en las divinidades puramente celestiales. Eso es humano. Eso es histórico. Imagina por un momento la escena. Un joven príncipe fenicio, instruido en navegación, diplomacia y guerra, embarcándose con sus hombres hacia el oeste, atravesando mares desconocidos buscando metales, rutas, aliados. Tal vez llegó hasta la costa sur de Hispania, tal vez fundó el templo de Sancti Petri, tal vez vivió, amó, luchó y murió allí. ¿Qué mejor forma de inmortalizarlo que convertirlo en Dios? Este patrón se repite en muchas culturas. El héroe fundador que es divinizado tras su muerte. Y si Melkart fue ese hombre, su mito no solo es una historia religiosa, es una memoria colectiva, es una forma de no olvidar. Los rituales de Melkart eran intensos. En el templo de Tiro, y más tarde en los santuarios occidentales como Gadir y Sancti Petri, los sacerdotes representaban su agonía cada año. Se construía una efigie de madera, se cubría con aceites y resinas y se le prendía fuego. El pueblo entero se reunía en silencio. Era un duelo colectivo. Una forma de recordar que incluso lo sagrado puede arder, que incluso los dioses pueden morir. Pero esa no era la última palabra, porque al tercer día se encendían los tambores. Las mujeres salían a las calles con ramas de laurel. Se entonaban cantos jubilosos. Se anunciaba su regreso. Melkart había vencido a la muerte, había descendido al inframundo y había regresado. Su fuego volvía a arder. Y con él, regresaban la esperanza, las cosechas, el comercio, la vida. Este ciclo de muerte y renacimiento conecta a Melkart con otras figuras míticas, como Osiris en Egipto, Tammuz en Mesopotamia o Adonis en Grecia. Todos ellos son dioses que mueren y regresan. Pero en el caso de Melkart, hay un énfasis particular en el sacrificio fundacional. En la idea de que gracias a su muerte, otros pudieron vivir. Que su sangre, real o simbólica, fertilizó tierras nuevas. Que su llama no fue solo una señal divina, sino también un recuerdo de carne y hueso. Y aquí es donde llegamos a Sancti Petri, a la costa gaditana, a esa lengua de tierra entre el mar y el sol, donde los fenicios levantaron un templo en su honor. No fue un gesto cualquiera. Fue una reafirmación de su legado. El altar allí frente al océano Atlántico era mucho más que un símbolo religioso. Era una tumba glorificada. Un recordatorio de que su Dios, quizá su héroe, había llegado hasta el fin del mundo. Los romanos, al ocupar Hispania, no destruyeron ese templo. Lo adoptaron. Lo renombraron. Dijeron que era el templo de Hércules. Pero incluso ellos, con su maquinaria imperial y su panteón vasto, sabían que allí se adoraba a alguien más antiguo, más profundo. Un dios que sangró. Un dios que ardió. Un dios que cruzó el mar y no volvió. Así que cuando mires el horizonte desde las playas de Chiclana, cuando veas cómo el sol se hunde en el mar y las sombras caen sobre el islote de Sancti Petri, recuerda esto. Bajo esas aguas descansan las memorias de un dios que pudo haber sido un hombre. De un líder que se convirtió en leyenda, de un fuego que arde en la historia. Y tal vez, solo tal vez, en alguna noche clara, cuando el viento sople del este y las estrellas estén quietas, puedas escuchar el crujir de los remos, el susurro de las plegarias, y una voz lejana, firme que aún guía. Aquí murió Melkart. Aquí comenzó la eternidad. Capítulo 3. El templo al borde del mundo. Imagina un lugar donde el sol parece hundirse cada tarde en el mar, un horizonte que ha marcado durante milenios el fin del mundo conocido. Ese lugar existe. Y sobre ese lugar, los antiguos fenicios erigieron un santuario que desafiaba al tiempo y a las olas. El templo de Melkart en Sancti Petri. Este no era un templo cualquiera. No se construyó sobre una montaña, ni en el corazón de una ciudad. Se alzó en una lengua de tierra estrecha, azotada por los vientos atlánticos, donde el mar se vuelve traicionero y la arena se transforma en sal. Allí, en el borde del mundo, ardía el fuego eterno del dios navegante, y los hombres venían desde todos los confines del Mediterráneo para verlo. Los antiguos griegos lo conocieron y lo respetaron, lo llamaron Herakleion, el santuario de Heracles.
Para ellos no era otro que su propio héroe de los 12 trabajos, fusionado ya con el Melkart fenicio. Y los romanos, al expandir su imperio por Hispania, no lo destruyeron, lo adoptaron, lo reforzaron, dieron testimonio de él en sus crónicas. El templo de Hércules gaditano, decían, era uno de los más sagrados del mundo. Pero ¿cómo era ese templo? Las descripciones que nos han llegado son fragmentarias, pero fascinantes. Flavio Arriano, Estrabón y otros autores antiguos nos hablan de columnas monumentales, de un altar perpetuamente encendido, de ofrendas venidas de todas partes del mar. Decían que no había estatuas del dios en su interior, solo símbolos sagrados, el fuego, el laurel, los remos cruzados. Era un lugar donde la divinidad no se miraba, se sentía. Algunos peregrinos dejaron grafitis en las rocas cercanas, inscripciones en fenicio y griego antiguo que rogaban por buena fortuna, o agradecían por haber sobrevivido a la furia del océano. Se han encontrado ánforas con aceite, collares votivos, restos de sacrificios animales, huellas de una fe práctica y fervorosa. Y es que, más allá de lo religioso, el templo era un faro espiritual y geográfico. Los navegantes fenicios, cartagineses, griegos y romanos trazaban sus rutas siguiendo su luz. Algunos venían a dar gracias por sobrevivir a una tormenta, otros, a ofrecer promesas antes de zarpar. Muchos, simplemente, a contemplar la inmensidad del océano desde un lugar sagrado. Porque allí, más que en ningún otro sitio, el Mediterráneo terminaba y comenzaba lo desconocido. Se decía también que el templo custodiaba reliquias sagradas. Entre ellas la tumba del propio Melkart. Aunque esto es más leyenda que certeza, los relatos hablan de una cámara secreta bajo el altar mayor, protegida por inscripciones mágicas y trampas rituales. Algunos incluso afirmaban que, en noches sin luna, los sacerdotes bajaban a ofrecer sangre en su honor. No humana, al menos no en tiempos romanos, pero sangre al fin y al cabo, porque el dios debía seguir vivo. Durante siglos, el templo fue un nodo de poder, no solo espiritual, sino también económico y político. Quien controlaba Sancti Petri, controlaba uno de los puntos clave del comercio entre Oriente y Occidente. Por eso fue defendido, atacado, reconstruido. Y por eso, incluso cuando cayó en ruinas tras la expansión cristiana, su memoria nunca murió del todo. Existen crónicas de marineros del siglo I que relataban haber divisado, a lo lejos, el resplandor del templo en noches claras. Decían que era como si el dios vigilara aún, como un centinela de fuego. Incluso Plinio el Viejo, en sus Naturalis Historia, menciona con admiración este enclave sagrado donde el cielo se junta con el agua, y los hombres se enfrentan al abismo con la protección de un dios extranjero que ya era parte de Roma. El lugar fue objeto de saqueos durante las incursiones vándalas y visigodas, y más tarde ignorado por siglos. Pero cada tanto un pescador afirmaba haber oído cánticos antiguos en la bruma, cada tanto un arqueólogo encontraba fragmentos de cerámica con símbolos de Tanit o Baal. Y el nombre de Melkart, o Heracles o Hércules, seguía flotando sobre el viento gaditano como un eco obstinado. Hoy, sobre el islote de Sancti Petri, queda poco más que una fortaleza posterior y algunos restos arqueológicos. Pero si caminas por la playa al atardecer, si escuchas el viento colarse entre los pinares, puede que sientas algo más. Una vibración antigua, un susurro de sal y mito. El eco de plegarias en lenguas que ya no se hablan. El templo al borde del mundo no era solo un edificio, era un portal entre dimensiones. Un lugar donde el tiempo se disolvía y los dioses se sentaban junto al fuego con los hombres. Era, en definitiva, el corazón espiritual de un imperio que surcaba mares y tejía leyendas. Y quizá, solo quizá, aún lo sea. Capítulo 4. Gadir, el legado fenicio. Mucho antes de que Roma soñara con dominar el mundo, antes incluso de que las primeras ciudades griegas se alzaran en la península, los fenicios ya navegaban por las costas de Iberia. Lo hacían impulsados por un deseo ardiente, comerciar, sí, pero también expandir el culto a su dios más poderoso, Melkart. Y así, en un pequeño islote frente a la actual Cádiz, fundaron lo que sería uno de sus enclaves más duraderos, Gadir. Gadir,
nombre que significa literalmente recinto amurallado en fenicio, no era una ciudad cualquiera. Era una avanzadilla. Un puesto de avanzada en la lucha constante entre civilización y lo desconocido. Estaba estratégicamente ubicada entre el Atlántico Bravo y el Mediterráneo civilizado. Desde allí, los comerciantes fenicios se lanzaban hacia el norte, hacia Tartesos y más allá, intercambiando telas, metales, perfumes y saberes. Y en el centro de ese nodo comercial y espiritual, brillaba el nombre de Melkart. Las fuentes antiguas nos hablan de Gadir como un lugar sagrado y cosmopolita. Un crisol donde las culturas se mezclaban, pero donde el dios de Tiro seguía siendo la autoridad suprema. Melkart no solo era venerado como una deidad, era considerado el verdadero protector de la ciudad, su fuerza invisible, su escudo contra el caos. Cada año se celebraban fiestas en su honor, conocidas como las Heracleia, donde se realizaban procesiones, sacrificios y competiciones atléticas al estilo fenicio. Las monedas más antiguas de Gadir llevaban su imagen. Columnas estilizadas, remos cruzados, un león rampante, el símbolo del fuego eterno. Todo recordaba que, aunque Gadir estuviera lejos de Tiro, el alma del dios caminaba con ellos. Y no todo era religión. El legado de Melkart también se sentía en la arquitectura, en la organización social, en el orden comercial. Se dice que los grandes almacenes de Gadir estaban regidos por un código sagrado dictado por los sacerdotes del dios. Cada transacción, cada tributo, cada pacto con otras culturas pasaba en cierto modo por el altar de Melkart. Él no era solo un ídolo de piedra o fuego, era el garante del orden, del comercio justo, del éxito en la navegación. Los archivos hallados bajo las ruinas de Cádiz hablan de rutas mercantes que iban desde Gadir hasta las Islas Británicas, donde se comerciaba estaño, o hasta las costas africanas, donde se intercambiaban piedras preciosas y esclavos. Melkart, el protector de los navegantes, era invocado antes de cada travesía. Amuletos con su efigie eran cosidos en los velámenes, y los altares improvisados sobre las cubiertas de las galeras humeaban con incienso y aceite antes de zarpar. Cada viaje era un acto de fe, cada regreso, una ofrenda. Pero el legado no terminó con la desaparición de los fenicios. Cuando los cartagineses heredaron su poder, Gadir se convirtió en un bastión vital para el control del estrecho de Gibraltar. Cartago, que adoraba también a Melkart como uno de sus grandes dioses, reforzó el culto en la ciudad. Se reconstruyeron templos, se enviaron nuevos sacerdotes y el santuario de Sancti Petri vivió una segunda edad de oro. Incluso Aníbal, el gran estratega cartaginés, se dice que pasó por Gadir antes de su marcha hacia Roma, y que ofreció tributo a Melkart para pedirle protección en su épica travesía a través de los Alpes. La historia, teñida de mito, cuenta que soñó con un joven de barba de fuego que le tendía una espada. «Tómala», le dijo el dios, «tú forjarás imperios. Pero no olvides de dónde vienes». Con la llegada de Roma, Gadir fue latinizado y rebautizado como Gades. Pero incluso bajo el manto romano, el culto al dios no desapareció. Al contrario, fue adoptado, reinterpretado, convertido en parte del panteón latino bajo la figura de Hércules gaditano. Los emperadores romanos visitaban sus santuarios. Julio César, en uno de sus viajes, afirmó haber llorado frente al templo de Melkart Hércules, lamentando no haber hecho aún nada digno de ser recordado a su edad. Y es que Gadir no solo vivió del comercio y de la guerra, fue un punto de encuentro de saberes. En sus bibliotecas y casas de escribas, papiros venidos del este y códices occidentales, se copiaban y discutían. Algunos sabios romanos incluso viajaban a Gades para aprender sobre medicina y astronomía fenicia, mezclada con la ciencia griega. Muchos de estos conocimientos eran atribuidos a la inspiración divina de Melkart, quien, según decían, había enseñado a los hombres a dominar el mar y leer las estrellas. Hoy, cuando paseas por Cádiz, puede que no veas templos con columnas de mármol ni altares con fuego sagrado. Pero si miras con atención, si escuchas con el alma, el legado de Melkart sigue presente. En los nombres de las calles, en los restos arqueológicos bajo la ciudad, en el viento que viene del mar cargado de sal, de historia, de ecos de antiguos juramentos. Gadir no fue solo un puerto, fue una puerta.
una grieta en el mundo por donde se coló un dios oriental para habitar el occidente. Fue un altar vivo a la fusión cultural, a la resistencia del espíritu, a la permanencia del mito. Y Melkart, el que arde sin consumirse, sigue caminando entre sus ruinas. Capítulo 5. La sombra de los conquistadores. Durante la Edad Media, los restos del templo se confundieron con ruinas de castillos imaginarios, de fortalezas templarias, de mitos artúricos importados. Pero debajo de esas capas de fantasía, seguía latiendo la historia del dios que se resistía a ser borrado. Hay cartas entre nobles gaditanos y religiosos sevillanos donde se menciona la posibilidad de que bajo los cimientos de alguna torre costera aún palpite una piedra sagrada. Nadie se atrevía a excavar. Algunos por miedo a maldiciones. Otros por respeto. O por fe. Los ecos de Melkart también encontraron refugio en lo popular, en los romances, en las leyendas orales, en los cantares de ciego. Se hablaba del hombre del fuego, del rey del horizonte, del señor de las dos columnas. Y aunque los nombres variaban, la esencia era la misma, un dios que vino de muy lejos, fundó puertos y ciudades, y desapareció, pero no del todo. Algunas familias locales, quizás descendientes de antiguos comerciantes fenicios, quién sabe, conservaban símbolos grabados en plata, pequeñas efigies, sellos circulares, palabras escritas en alfabetos olvidados. En el siglo XVIII, durante la ebullición de la Ilustración, varios eruditos europeos empezaron a mirar con otros ojos los relatos del pasado. En los salones ilustrados de Cádiz y Sevilla, se discutía con vehemencia sobre si aquel dios fenicio era el verdadero padre del Hércules clásico. Se desenterraron pergaminos, se tradujeron textos griegos y latinos, se confrontaron mitos. Melkart empezó a despertar de nuevo. Incluso se organizaban excursiones hacia las costas de Sancti Petri, con linternas y cuadernos de campo, buscando rastros de columnas caídas, de templos enterrados, de inscripciones olvidadas por el tiempo. Algunos afirmaban haber encontrado criptas inundadas, escaleras esculpidas en la roca, cámaras cerradas con símbolos extraños. Aunque pocas de estas afirmaciones resistieron el paso del método científico, sirvieron para mantener viva la llama del mito. A finales del siglo XIX, con la llegada de la arqueología moderna, se iniciaron los primeros trabajos sistemáticos en la zona. Se hallaron fragmentos de cerámica con motivos orientales, restos de antiguas estructuras que podrían haber pertenecido a almacenes púnicos, y objetos rituales, pequeños altares portátiles, joyas con forma de delfines, símbolos del viaje y del comercio, y monedas con inscripciones bilingües. Todo apuntaba a una intensa actividad comercial y religiosa. El hallazgo más impactante fue, sin embargo, una losa de piedra hallada en 1897, en las inmediaciones de un caño cercano al actual caño de Sancti Petri. En ella, parcialmente erosionada, se leía con dificultad un nombre, Mlkrt. Era como si el propio dios hubiera querido salir a la superficie, como si su nombre se negara a ser enterrado. Durante el siglo XX, en plena posguerra, un grupo de historiadores locales propuso que se declarara la zona de Sancti Petri como enclave de especial protección arqueológica, precisamente por su potencial vínculo con el templo de Melkart. Aunque las instituciones de entonces miraban más hacia el desarrollo turístico, algunos fragmentos de columnas y sillares se conservaron en museos locales, entre ellos el Museo de Cádiz, donde aún hoy puede visitarse una pequeña sección dedicada al mundo fenicio. Incluso la toponimia guarda huellas, nombres como el castillo, el templo, las columnas, sobreviven en mapas antiguos y en la memoria colectiva. Hay documentos notariales del siglo XVII que mencionan el lugar donde ardía la llama, aludiendo a una torre costera derruida que, según los pescadores, jamás había tenido función defensiva sino ceremonial. Y es aquí donde entramos tú y yo. Porque, si has pisado esas arenas doradas, si alguna vez te has dejado llevar por el viento de poniente en la playa de la Barrosa o en el islote de Sancti Petri, entonces formas parte del mismo paisaje que una vez fue sagrado. Has estado en el territorio, donde las columnas del templo se alzaban hacia el cielo. Donde los navegantes oraban por volver a casa. Donde el fuego nunca debía apagarse. Y si alguna vez, en la quietud de una noche sin luna,
Te parece oír un susurro entre las dunas, una voz que pronuncia un nombre que no entiendes. Quizá estés escuchando al dios que aún no ha terminado de contar su historia. Porque Melkart no ha sido vencido. Porque las leyendas verdaderas no mueren. Capítulo 6. Chiclana y los hijos del dios perdido. Imagina un amanecer tibio sobre la marisma. Las primeras luces del sol acarician el estero, y las aguas tranquilas del caño de Sancti Petri devuelven un reflejo dorado que parece invocar otra época. No hay tráfico, ni ruido, solo el susurro del viento entre los cañizos y, a lo lejos, la silueta de lo que un día fue el templo más sagrado de Occidente. Pero aquí, tierra adentro, se erige un nuevo centro, Chiclana de la Frontera. Pocos saben que esta ciudad moderna, turística y bulliciosa, guarda en su suelo la memoria viva del dios fenicio. Porque si el templo de Melkart ardía en el islote, sus ecos se expandieron tierra adentro, a través del comercio, la religión y la sangre. Chiclana fue, y sigue siendo, un asentamiento cargado de capas históricas, romanas, visigodas, musulmanas, medievales. Pero bajo todas ellas, está Melkart. Durante siglos, los habitantes de esta tierra no solo sobrevivieron a las transformaciones políticas y religiosas que marcaron la historia de la península, sino que conservaron, de forma inconsciente o velada, símbolos, rituales y creencias que, en su núcleo más profundo, tenían origen fenicio. El dios del comercio, del mar, del fuego sagrado y de la renovación eterna, dejó huellas en cada rincón. En los siglos de esplendor fenicio, la zona de Chiclana no era un núcleo urbano como hoy. Era una red de caminos de tierra, esteros naturales, llanuras salineras y pequeños enclaves logísticos que daban servicio a los comerciantes que iban y venían del templo de Melkart en Sancti Petri. Las marismas no solo eran recurso económico, sino también espacio sagrado. Allí, bajo la protección del dios, se obtenía la sal, elemento de conservación, purificación y valor económico. La sal era sagrada. Los talleres de púrpura, la elaboración de garum, el comercio de cerámicas y aceites, todo confluía en estos espacios. Se han hallado restos de salinas primitivas, ánforas con marcas comerciales púnicas, y escorias metálicas que podrían indicar la presencia de fundiciones pequeñas. El dios protegía no solo la navegación, sino el ciclo mismo del comercio. La riqueza de Melkart era tangible, pesable, intercambiable, su templo era banco, aduana y altar. En el yacimiento del castillo, en el interior de Chiclana, los arqueólogos descubrieron hace décadas cerámica fenicia, fragmentos de ánforas y restos de hogares rituales. Entre ellos una pieza singular, un pequeño exvoto de bronce con forma de carnero, un animal consagrado a Melkart. La inscripción en caracteres púnicos aún se estudia, pero algunos expertos creen que se trata de una dedicatoria, para el Señor de los Puertos, Luz del Oeste. En otros enclaves cercanos, como el Pago del Humo o el entorno del Cerro del Castillo, se han encontrado fragmentos de edificaciones con cimentaciones ciclópeas, piedras enormes que los campesinos atribuían a gigantes antiguos. La arqueología ha demostrado que muchas de estas piedras fueron reutilizadas en épocas romanas y visigodas, pero sus formas y disposición recuerdan técnicas constructivas del Mediterráneo oriental. Durante siglos, las familias locales siguieron usando esos terrenos para actividades que, sin saberlo, replicaban rituales antiguos. Las hogueras de San Juan, las romerías en dirección al mar, los rezos por la abundancia en las redes, los cantos al alba antes de salir a faenar. Todo eso tenía raíces más profundas. Y aunque los nombres cambiaron, Cristo, María, los santos, las estructuras mentales, los gestos ancestrales, permanecieron. Un ejemplo curioso, lo encontramos en las cofradías pesqueras, que durante siglos realizaron ofrendas simbólicas al mar. Incluso en el siglo XX, existía la costumbre de lanzar al agua una pequeña efigie de madera, o un pan elaborado especialmente, mientras se rezaba, para que el mar no devore. Algunos testimonios recogidos en la posguerra por folcloristas locales, muestran oraciones que, pese a su barniz cristiano, conservaban estructuras paganas. En ellas se invocaba, al que mora entre las olas, al que enciende las estrellas del alba.
Algunos cronistas del siglo XVI mencionan un curioso fenómeno. En ciertas zonas de Chiclana, la población parecía más morisca que en otras partes, y conservaba palabras y costumbres difíciles de clasificar. Una hipótesis minoritaria sostiene que algunos de esos usos eran herencia indirecta de pobladores bereberes llegados desde el norte de África, que a su vez descendían de pueblos que conocieron a los fenicios. Otros, más audaces aún, sostienen que ciertos linajes de la zona podrían rastrear un origen cananeo remoto, transmitido por generaciones de comerciantes y marinos que se mezclaron con las poblaciones locales. La tradición oral también conserva rastros. En cuentos antiguos se habla del rey de las columnas, de un dios que cabalga sobre las olas y castiga a quienes rompen sus juramentos. En zonas cercanas al río Iro, se hablaba hasta hace poco de un lugar maldito donde los bueyes no querían arar. Cuando se excavó el terreno, se encontraron restos de muros ciclópeos y una extraña figura pétrea con ojos almendrados. Se dice que quien la tocaba sin permiso enfermaba. Algunos mayores recuerdan a sus abuelos referirse a ese ídolo como el que vigila desde abajo. La arquitectura religiosa también ofrece pistas. En la iglesia de San Juan Bautista, bajo la nave central, hay piedras cuya datación no encaja con las demás. Unos arqueólogos aventuraron que podrían proceder de un edificio anterior, tal vez romano. Otros, con más osadía, apuntan a que fueran traídas del propio Sancti Petri, reutilizadas para construir un templo cristiano donde antes ardía el fuego pagano. Hay incluso leyendas que aseguran que, bajo el altar, duerme una campana de bronce con inscripciones púnicas que solo resonará cuando el dios vuelva a cruzar el mar. En pleno siglo XXI, Chiclana ha ido recuperando su vínculo con ese pasado. Algunos historiadores locales, como el ya fallecido Manuel Ruiz Torres, defendieron en vida que bajo la ciudad y sus extrarradios se esconde uno de los secretos mejor guardados del mundo antiguo. Su tesis más polémica, que Chiclana no solo era un satélite comercial del templo de Melkart, sino su prolongación espiritual. En ferias culturales, se han comenzado a representar ritos antiguos, se recuperan rutas sagradas, y en algunas escuelas locales se han llevado a cabo talleres donde los niños aprenden sobre los dioses fenicios que, sin saberlo, siguen presentes en su imaginario. Una vez, una niña de 9 años, al ver una representación de Melkart, dijo algo que dejó en silencio a los adultos: «Ese señor me mira igual que el del sueño que tuve anoche. Él me hablaba del mar. Porque los dioses no mueren, solo se transforman. Quizá el Melkart fenicio siga caminando, anónimo, por las calles del centro. Tal vez lo hayas cruzado sin saberlo, disfrazado de anciano que te ofrece romero, de niño que juega en la arena, o de pescador que mira el horizonte como si esperara algo, o a alguien. Quizá, cada vez que el sol se oculta tras las olas de la Barrosa, lo hace siguiendo un ritual más antiguo que cualquier misa o procesión. Y tú, sin saberlo, lo estás presenciando. Y si alguna noche de verano, bajo las estrellas de la Barrosa, sientes una presencia que te observa desde el levante, no temas. Puede que sea él. Melkart. El dios que fundó ciudades. El padre de héroes. El que cruzó el mar desde Tiro, para no ser olvidado. Capítulo 7. El fuego que nunca se apaga. Bajo la superficie de los siglos, hay cosas que nunca se apagan. Ni el viento las arrastra, ni el agua las diluye, ni el tiempo las convierte en polvo. El fuego sagrado de Melkart era una de esas cosas. Para los antiguos fenicios, el fuego no era solo un elemento físico, era símbolo de eternidad, un canal directo hacia lo divino, una manifestación viva de la voluntad del dios. Y en Sancti Petri, ese fuego ardía noche y día, alimentado con maderas traídas de tierras lejanas, y resguardado por sacerdotes, que no conocían el descanso. Las fuentes clásicas, como Estrabón y Filón de Biblos, hablaban con asombro del templo de Melkart, un edificio de proporciones monumentales, custodiado por columnas imponentes y decorado con bronces que reflejaban el sol poniente. Pero lo más sagrado no era lo que se veía, sino lo que ardía en su interior, la llama eterna. No era solo fuego, era una promesa, un pacto entre los hombres y su Dios. Esa llama no solo representaba la continuidad espiritual del pueblo fenicio, sino también su alianza con los dioses protectores del comercio,
de la navegación, de los vínculos entre pueblos distantes. Cuentan que ese fuego fue traído desde Tiro, desde el corazón mismo del mundo fenicio, y que los primeros navegantes que llegaron a estas costas lo encendieron con solemnidad. Se decía que lo llevaban en urnas selladas, alimentadas con aceites sagrados perfumados con resinas de cedro del Líbano y mirra. Los sacerdotes decían que, si esa llama se extinguía, el dios se retiraría del mundo, llevándose consigo su protección. Por eso, durante siglos, ese fuego nunca murió. Ni cuando llegaron los cartagineses. Ni cuando los romanos avanzaron. Ni siquiera durante las primeras oleadas cristianas. En el corazón de Sancti Petri la llama seguía viva, custodiada por una hermandad sacerdotal cuya identidad se mantenía en secreto, y que, según se dice, transmitía sus conocimientos de forma oral a través de himnos y cantos arcaicos que evocaban la fundación de Tiro, y los viajes del propio Melkart. Se realizaban rituales en torno al fuego en momentos clave del calendario fenicio, los equinoccios, los solsticios, los cambios de estación marítima. El fuego era también testigo de juramentos, de acuerdos comerciales, incluso de sacrificios simbólicos que aseguraban la protección del dios. Era un fuego que no solo iluminaba, sino que escuchaba, pero llegó un día en que se apagó. Las crónicas no son claras. Algunos dicen que fue durante una tormenta devastadora, que los vientos arrasaron el santuario, y la marea se tragó el altar. Otros aseguran que fue un acto deliberado. Los nuevos conquistadores querían borrar todo rastro de paganismo. Y hay quienes cuentan una historia aún más oscura, que el fuego fue traicionado desde dentro, por uno de sus propios guardianes, corrompido por la ambición o el miedo. Sea como fuere, la llama sagrada desapareció, al menos en apariencia, porque hay leyendas que hablan de una llama escondida. Un fuego pequeño, resguardado en una gruta secreta bajo las marismas, que fue custodiado por generaciones de iniciados. Hombres y mujeres que, incluso en plena Edad Media, acudían en silencio para alimentar esa chispa con aceites y oraciones olvidadas. Algunos documentos árabes hablan de una luz que brilla bajo la tierra en la noche del solsticio. Y mapas templarios mencionan el lugar donde el fuego duerme. Unos manuscritos hebreos encontrados en el norte de África hacen referencia a una isla de Occidente donde el dios del crepúsculo aún habla por medio del fuego. Ya en tiempos modernos, algunos arqueólogos han encontrado restos de hogares rituales, bajo capas de sedimento que no deberían estar ahí, fragmentos de carbón, piezas de cerámica quemada, estructuras semicirculares alineadas astronómicamente, elementos que por sí solos podrían parecer anecdóticos, pero juntos cuentan una historia inquietante. Alguien, en algún momento, siguió encendiendo ese fuego, en secreto, en silencio. Algunos estudios geofísicos han detectado alteraciones térmicas inexplicables en ciertas zonas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, como si bajo la tierra aún respirara un antiguo hogar sagrado. Incluso hoy, hay pescadores que aseguran ver, en las noches sin luna, un resplandor extraño sobre las aguas de Sancti Petri. No es luz eléctrica ni linterna ni faro. Es un fulgor rojizo, breve, que parece surgir del fondo mismo del mar. Algunos creen que son reflejos de metales antiguos. Otros, más osados, dicen que es la llama. La misma que ardió hace 3000 años. La misma que nunca debió apagarse. Y hay buzos que, en ciertas inmersiones nocturnas, afirman haber sentido corrientes cálidas súbitas, acompañadas de lo que describen como un murmullo profundo, como si las aguas guardaran voces. En Chiclana, hay quienes sueñan con ese fuego. Personas que jamás han leído sobre Melkart, que no conocen la historia antigua pero que sienten, en lo más profundo de su ser, que algo los llama. Que algo arde en su interior. Que algo antiguo, poderoso y benigno los observa desde un lugar al que solo se accede con los ojos cerrados y el alma despierta. Una vez, un anciano dijo en una entrevista: «Hay noches en que me despierto porque escucho un canto. No sé de dónde viene. Es como un lamento o una oración, y siempre, al abrir los ojos, siento calor. Como si alguien hubiera encendido una vela dentro del pecho». Quizás ese sea el legado más duradero de Melkart, no su templo, ni sus tesoros, ni sus estatuas, sino ese fuego que de alguna forma sigue vivo. En la memoria, en los gestos, en la sangre. Porque hay fuegos que no necesitan leña para arder. Solo un corazón dispuesto a recordar. ¿Y tú,
que has llegado hasta aquí, tal vez lo hayas sentido también. Tal vez, mientras caminabas por las marismas, o veías el sol ocultarse tras la playa de la Barrosa, notaste algo. Un calor sutil. Un escalofrío leve. Como si alguien, algo, te mirara desde otro tiempo, desde otro mundo. Como si los pasos que das no fueran solo tuyos, sino parte de una historia más antigua. Si alguna vez lo sientes, no huyas, es él, es Melkart, y su fuego nunca se apaga. Capítulo 8. La sangre del dios. Hubo un tiempo en que Melkart no solo era un dios lejano, sino también una presencia tangible. No hablaba desde las alturas, ni se ocultaba tras símbolos crípticos. Caminaba entre los hombres. Eso decían los relatos más antiguos. Y aunque la frontera entre mito y realidad se difumina como el horizonte en un amanecer brumoso sobre el Atlántico, hay indicios que sugieren que Melkart, antes de ser un dios, fue un hombre. O al menos, alguien a quien los hombres decidieron divinizar. La leyenda cuenta que su sangre fue derramada en tierras extranjeras, lejos de su hogar en Tiro. Algunos textos fenicios, que han sobrevivido en fragmentos, mencionan a un héroe solar que murió y resucitó, cuya sangre alimentó la tierra y fertilizó las rutas comerciales que cruzaban el Mediterráneo. Los griegos lo identificaron con Heracles, los romanos con Hércules. Pero para los fieles de Melkart no era una simple figura mítica, era el origen, la carne glorificada, el cuerpo del dios entre los hombres. ¿Fue Melkart un rey guerrero? ¿Un navegante perdido que fundó colonias desde el Líbano hasta la península ibérica? ¿Un chamán tal vez, cuya influencia espiritual se proyectó más allá de la muerte? La arqueología aún no tiene una respuesta definitiva, pero en algunos restos fenicios hallados cerca de Chiclana, principalmente en el Cerro del Castillo y las inmediaciones de Sancti Petri, hay huellas de ritos que parecen asociados a una figura semihumana, semidivina. En ciertas tumbas se han hallado joyas con la iconografía de Melkart, no como un dios distante, sino como un hombre que blande una maza, que camina sobre olas, que sostiene una antorcha encendida con una expresión serena, casi humana. La sangre de ese dios hombre se convirtió en símbolo. Era común entre los comerciantes fenicios llevar pequeñas cápsulas con tierra mezclada con sangre de toro sacrificada en su nombre. Esta costumbre, documentada en varios textos neofenicios y corroborada por descubrimientos en Chipre, Sicilia y Gadir, pretendía vincular al portador con el sacrificio original. En el santuario de Sancti Petri, se cree que esta práctica alcanzó su máximo esplendor. Los sacerdotes recogían sangre ceremonial de animales sagrados, toros blancos, carneros oscuros, incluso aves marinas, en días específicos del calendario astronómico, y la mezclaban con aceites y resinas para trazar símbolos sobre las piedras del altar. Algunas de esas piedras, rescatadas de los fondos submarinos, muestran surcos tallados donde probablemente fluía esa mezcla, como ríos simbólicos de vida. Pero hay un pasaje que siempre ha causado controversia. Un documento helenístico encontrado en Alejandría menciona que, en la tierra donde Melkart vio el ocaso, su sangre se convirtió en sal y su carne en tierra fértil. La expresión ha sido interpretada de múltiples maneras. Para algunos, hace referencia al ritual de la salazón del atún, que era central en la economía gaditana. Para otros, habla de la fertilidad del terreno en torno al templo, pero hay quienes creen que se refiere literalmente a una tumba, a un lugar donde los restos de Melkart, o de su primera encarnación, fueron sepultados. Varios historiadores fenicios, como Sakun el-Zur, sostienen que la costumbre de mezclar la sangre del sacrificio con arena no era solo un gesto ceremonial, sino un intento de regeneración del cuerpo divino. Que al mezclarla con la tierra, el dios se integraba a ella. Que cada grano de arena consagrado contenía una parte de su esencia, y en Chiclana, esa creencia perdura. Algunos antiguos pescadores solían decir que el mar sabe distinto junto al islote. Que cuando uno se corta en el agua, la herida duele menos. Que la sangre se disuelve con más rapidez. Una anciana, ya fallecida, contaba que cuando era niña se le cayó un anillo al mar desde el castillo de Sancti Petri. Y que al año siguiente lo encontró un primo suyo encallado en la orilla, cubierto de algas, pero aún brillante, como si el agua lo hubiera pulido en lugar de corroerlo.
Lo protegió el dios, decía. La sangre de Melkart es también un símbolo de sacrificio, no de dolor vano, sino de entrega. Se cree que, en los momentos más oscuros, cuando las tormentas barrían las costas, los sacerdotes de su culto mezclaban su propia sangre con la del sacrificio animal. Una gota por cada oración. Una gota por cada deseo. Era su forma de sellar un vínculo más profundo. De decirle al Dios, estamos contigo. Somos tuyos. Hoy, la sangre del Dios no corre por altares de piedra, pero corre por otras partes. Corre en los relatos. En los documentos que aún se traducen desde antiguos rollos. En las obras de arte que lo representan. En los versos de canciones populares gaditanas que, sin saberlo, repiten antiguos ritmos litúrgicos. Y, quizás, en las venas de quienes viven sobre esas tierras. Hay apellidos que se repiten desde tiempos fenicios. Nombres que suenan como ecos de Tiro. Hay costumbres que no se explican desde lo cristiano ni desde lo islámico. Hay gestos, frases, supersticiones, como si una vieja memoria, inscrita en la sangre, aún latiera. Y si Melkart no ha desaparecido, sino que se ha diluido. Y si su sangre fluye ahora por millones de cuerpos dispersos, manteniendo viva su esencia sin que nadie lo sepa. Tal vez, cuando alguien se atreve a actuar con valentía frente al mar embravecido, cuando un navegante desafía al horizonte, cuando un trabajador del salinar aguanta la jornada bajo el sol sin rendirse, una gota de esa sangre milenaria palpita en su interior. Y si cierras los ojos, justo antes de dormir, tal vez la escuches. Un pulso antiguo. Un latido ancestral. La sangre del Dios. Capítulo 9. El canto del salitre. Antes de que los hombres trajeran iglesias, castillos o redes eléctricas, ya había cantos en estas costas. No cantos humanos, al menos no como los entendemos hoy, sino una música más antigua, más grave, más vasta. El silbido del viento que recorre las dunas, el chocar de las olas contra la piedra caliza, el crujido de los juncos cuando el levante sopla fuerte. Esa música, esa sinfonía de sal y de sol, era, según los antiguos fenicios, el lenguaje con el que Melkart hablaba a la tierra. Los marineros que llegaban a Sancti Petri tras meses en el mar, contaban que al desembarcar, podían oír un rumor bajo sus pies. Es el canto del salitre, decían. Como si el dios durmiera bajo la arena y murmurara sueños al mundo. Esa creencia se arraigó tanto que los sacerdotes del templo fenicio recomendaban guardar silencio al llegar al islote, y no pronunciar palabra hasta que se ofreciera una oración al mar. El salitre, ese residuo salado que el viento deja en muros y embarcaciones, tenía un carácter sagrado. No era solo producto de la erosión, sino un rastro, una escritura divina que cubría la piedra. Hay tablillas fragmentadas que describen rituales de lectura del salitre. Sacerdotes que frotaban con aceites perfumados las paredes del templo, intentando leer en las vetas de sal los designios del dios. Se creía que cuando el salitre formaba espirales, era señal de renovación. Cuando se extendía como una línea, de partida. Cuando dejaba manchas circulares, de renacimiento. Este canto, metáfora y creencia a la vez, se hacía más intenso durante los equinoccios. Entonces, los rituales eran colectivos. Los marineros traían agua del mar en vasijas de barro, los pescadores depositaban las primeras capturas del día al pie del santuario, y los ancianos recitaban cantos que ya eran antiguos incluso para ellos. Uno de los fragmentos conservados dice: cuando el sol nace en el agua y la espuma canta su nombre, el dios despierta sin rostro, y la sal lo nombra. Además, se realizaban procesiones circulares alrededor del templo. Se creía que caminar 3 veces en el sentido del sol alejaba los malos augurios, mientras que hacerlo al contrario podía despertar la ira de Melkart. Los niños eran bendecidos con agua marina y sal pulverizada, en un gesto de purificación que, según los ancianos, garantizaba una vida larga ligada al mar. Hay algo profundamente emocional en esta liturgia. No se trataba de una religión que buscara el miedo, sino el vínculo. El salitre, decían, era la piel del dios. Estar cubierto por él, era estar tocado por Melkart. Incluso hoy,
Algunos pescadores mayores de Chiclana aún dicen que una barca oxidada no es una barca muerta, sino una que fue bendecida demasiado. Lo fascinante es cómo este canto sobrevivió. Cuando llegaron los romanos se sobrepuso, cuando llegaron los visigodos se ocultó. Cuando el cristianismo se impuso, el canto del salitre se volvió un susurro, disfrazado de canción de cuna, de copla marinera, de refrán popular. Muchos de estos cánticos gaditanos antiguos, si se escucha con atención, repiten estructuras melódicas de clara inspiración semítica. Algunas letras hablan de un rey que duerme en las aguas, de una antorcha que no se apaga, o de un corazón de sal bajo las dunas. Incluso hay quien afirma que el flamenco más primitivo, el canto jondo andaluz, conserva ecos de estas melodías litúrgicas fenicias. Las inflexiones graves, los silencios entre estrofas, el peso emocional, no son rasgos casuales, son quizá la prolongación de aquel canto ancestral. Las similitudes con los maqamat semitas, los antiguos modos melódicos usados por los pueblos del Levante, sugieren una continuidad cultural subterránea. Un río sonoro que siguió fluyendo bajo tierra, incluso cuando las lenguas cambiaban y los templos eran enterrados. La arqueología también ofrece pistas. Algunas ánforas halladas en el entorno del castillo de Sancti Petri muestran signos de haber contenido mezclas rituales de agua marina, aceites perfumados y resina. Estas combinaciones, según estudios comparativos con otros santuarios fenicios, se usaban para consagrar espacios o ungir a los participantes en ritos de evocación. Incluso se ha hallado un fragmento cerámico con caracteres fenicios, donde se alude a la voz del sal, una expresión que muchos expertos interpretan como una referencia directa al canto del salitre. Hoy, el salitre sigue cantando. En los muros del castillo de Sancti Petri, donde la piedra parece llorar sal. En las calles de Chiclana, donde cada grieta en la cal blanca cuenta una historia. En las barcas varadas, en los timones abandonados, en los anzuelos oxidados. El Dios sigue allí, si sabes escuchar. Porque aunque los dioses sean silenciosos, sus cantos no desaparecen, solo se disuelven en la brisa. Y si algún día el viento del sur te golpea con fuerza en la cara, y oyes un murmullo entre las ráfagas, tal vez no sea solo el viento. Tal vez, solo tal vez, sea el canto del salitre. Melkart recordando que, aunque su templo se haya hundido, su voz aún flota en el aire. Capítulo 10. Las columnas del fin del mundo. En los mapas antiguos, justo en el borde donde terminaba el conocimiento y comenzaban los monstruos marinos, aparecían dos columnas. No eran simples adornos, eran las columnas de Hércules, las que delimitaban el fin del mundo conocido, una al norte, en lo que hoy llamamos Gibraltar. La otra, más incierta, se perdía entre las nieblas del sur. Algunos decían que era una roca en Marruecos, otros que estaba más cerca, en las aguas de Cádiz, custodiando los secretos del templo de Melkart. La leyenda sostiene que fue el propio Hércules quien las colocó, separando los continentes con una fuerza sobrehumana. Pero otros, con más sabiduría y menos dramatismo, afirmaban que esas columnas no eran obra del semidios griego, sino de Melkart, su predecesor fenicio. Porque Hércules, antes de ser Hércules, fue Melkart, y esas columnas eran un límite no solo geográfico, sino espiritual, una frontera entre lo conocido y lo sagrado. Para los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, las columnas de Hércules no eran solo el fin del mundo físico, eran un símbolo. El mar más allá era el Mare Tenebrosum, el mar de las tinieblas, y quien osaba cruzarlo sin el favor de Melkart, se enfrentaba no solo a la furia de los elementos, sino también a la cólera del dios que marcaba los límites del mundo civilizado. En el santuario de Sancti Petri, durante siglos, los navegantes fenicios y púnicos realizaban un último rito antes de lanzarse al océano. Tocaban con la frente las columnas de entrada al templo, pequeñas réplicas de las grandes, y pedían permiso para ir más allá del mundo. No era una fórmula poética. Para los fenicios, el mundo terminaba aquí. Más allá no había cartas náuticas, ni puertos ni dioses. Solo el océano, el gran abismo. Los relatos recopilados por autores clásicos como Estrabón, Avieno o Plinio el Viejo
coinciden en señalar que el templo de Melkart albergaba dos grandes pilares sagrados de bronce, o quizá de otro metal precioso, que custodiaban el Sancta Sanctorum. No tenían inscripción alguna, pero estaban decorados con motivos marinos, delfines, olas, soles radiantes. Eran, a un tiempo, columnas y umbrales. Atravesarlas significaba dejar atrás el mundo ordinario. Los arqueólogos modernos, como Fernando Prados Martínez o Arturo Ruiz Rodríguez, han teorizado sobre la existencia de columnas rituales en los templos fenicios del Mediterráneo, y destacan que estas columnas no eran meramente decorativas, sino ejes cósmicos, conectores entre el cielo, la tierra y el inframundo. Se dice que cuando Aníbal Barca, el gran general cartaginés, partió hacia su mítica expedición contra Roma, viajó primero a Gadir, Cádiz, para consultar el oráculo de Melkart. Allí, frente a las columnas del templo, ofreció sacrificios, prometió gloria y pidió fuerza. Fue el último gran general de la antigüedad que, según la tradición, se arrodilló ante esas columnas. Otros relatos sostienen que también exploradores fenicios, como Himilcón y Janón, partieron desde estas tierras rumbo a lo desconocido, dejando inscripciones que aún hoy se buscan en los fondos marinos y cuevas de la costa atlántica. No todos los que cruzaban sus límites lo hacían con valentía. Los marineros púnicos las temían. Las llamaban los dientes del mundo, porque decían que el mar más allá podía tragarte. Cuando los barcos pasaban por las columnas en alta mar, si asumimos que una estaba en Gibraltar y otra en el Cabo Espartel, muchos lanzaban al mar pequeñas figuras de Melkart talladas en hueso o en madera perfumada. No como ofrenda sino como compañía. Era como llevar un pedazo del dios más allá de donde él mismo había puesto el límite. Las columnas fueron también símbolo de poder. Cuando los romanos conquistaron Gadir, dejaron intacto el templo. No lo destruyeron. Plinio el Viejo lo visitó y quedó impresionado, no por su tamaño sino por su aura. Y allí estaban, aún, las columnas. Ningún emperador se atrevió a fundirlas ni a llevárselas a Roma, como hicieron con tantos otros tesoros del Mediterráneo. Las columnas no eran botín, eran advertencia. Durante la Edad Media, cuando el conocimiento clásico se fragmentó, las columnas siguieron existiendo, aunque ahora como mito. Los navegantes cristianos del siglo XIII y XIV las buscaban en sus cartas náuticas, no ya como señal del fin del mundo, sino como promesa de que el mundo seguía más allá. De hecho, el escudo de España aún conserva esas columnas, con la leyenda plus ultra más allá. Un giro irónico, porque justo lo que Melkart advertía era, no sigas más allá sin invocarme primero. La arqueología submarina en el entorno de Sancti Petri ha sugerido la existencia de estructuras ciclópeas sumergidas, posibles restos de un muelle sagrado o de algún tipo de pórtico monumental. Aunque no hay certeza absoluta de que allí se encontraran las columnas originales, los relatos locales no han dejado de señalar el lugar como el umbral mítico. Incluso hoy, al atardecer, si uno observa desde el espigón del castillo, puede ver cómo el sol se alinea con el horizonte marino, justo entre dos formaciones rocosas que emergen durante la marea baja. Algunos pescadores las llaman aún las columnas del Viejo. Nadie dice quién es el Viejo, pero los más ancianos de Chiclana aún cruzan los dedos al pasar frente a ellas. Melkart, el dios viajero, el guardián de las puertas, no solo custodiaba un templo, custodiaba una idea, que todo viaje tiene un límite. Y que cruzarlo sin respeto, sin ofrenda, sin memoria, es tentar a las profundidades. Las columnas eran su firma, su advertencia y su bendición, todo en uno. Quizá por eso, aún hoy, cuando un barco pesquero desaparece sin explicación en la costa gaditana, alguien murmura que fue más allá de las columnas, sin pedir permiso. Capítulo 11. Bajo la arena, el fuego. A simple vista, el islote de Sancti Petri parece una franja de tierra como cualquier otra. Rocas, algo de vegetación, ruinas militares medio devoradas por la sal y el viento. Pero si uno se detiene a mirar más allá de lo visible, a sentir, incluso, puede notar algo distinto. Bajo esa superficie aparentemente estéril, late una historia milenaria, un secreto que duerme entre capas de arena y siglos.
Porque allí, bajo nuestros pies, está, o estuvo, uno de los templos más legendarios del mundo antiguo, el santuario de Melkart. Y aunque el tiempo haya hecho su trabajo de borrón, la arqueología, la tradición oral y los relatos clásicos nos invitan a excavar con la mente tanto como con las manos. Durante siglos, el templo fue considerado un lugar sagrado no solo por los fenicios, sino también por cartagineses, romanos y hasta algunos cristianos del medievo que, sin saberlo, caminaban sobre las losas de un dios olvidado. Su ubicación exacta fue siempre motivo de debate. Algunos lo situaban directamente en la isla de Sancti Petri, otros hablaban de una estructura parcialmente sumergida, construida sobre un promontorio ahora erosionado por las mareas y el tiempo. Estrabón, Pomponio Mela y Plinio el Viejo se refieren a este templo como uno de los más influyentes del Mediterráneo occidental, un lugar de peregrinación donde se consultaban oráculos, se rendían sacrificios y se buscaba protección para travesías peligrosas. Pero en el siglo XXI, gracias a los avances en arqueología submarina y teledetección, algo ha empezado a emerger del olvido. Equipos como los dirigidos por Fernando Prados Martínez y otros investigadores del litoral gaditano han comenzado a identificar formaciones rocosas no naturales bajo el mar, alineadas con una lógica arquitectónica que recuerda a los templos orientales. Grandes bloques ciclópeos, dispuestos en forma de muros y corredores, se entreven entre los bancos de arena. Se han encontrado alineamientos de piedra orientados hacia el solsticio de verano, lo que indicaría una planificación ritual vinculada al culto solar de Melkart. Algunas de estas estructuras parecen haber sido parte de un muelle sagrado, un punto de llegada y partida para las embarcaciones que peregrinaban al santuario. Allí se realizaban abluciones rituales, ofrendas, y quizá, según algunos textos púnicos rescatados en otras partes del Mediterráneo, ceremonias de iniciación. Las ofrendas iban desde productos comerciales valiosos, como el estaño, la púrpura o el ámbar báltico, hasta pequeños ídolos de terracota, animales sacrificados y extrañas tablillas grabadas con inscripciones votivas. Las excavaciones terrestres tampoco han sido estériles. En el entorno de Sancti Petri, y más concretamente en la zona continental de Chiclana de la Frontera, han aparecido fragmentos de cerámica fenicia, restos de columnas, ladrillos con marcas rituales, e incluso posibles aras de sacrificio. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una estatuilla rota, hallada en 2009, con rasgos híbridos entre un dios oriental y un héroe helenístico. Una fusión entre Melkart y Hércules, una representación de esa transición cultural que atravesó siglos. Otros restos, como una concha tallada con símbolos solares, parecen haber formado parte del ajuar ritual del santuario, quizá usados por sacerdotisas o iniciados. El fuego sagrado de Melkart, que supuestamente nunca se apagaba, quizá ardió en un brasero central del templo, alimentado día y noche por sacerdotes. El historiador Arriano lo menciona en sus crónicas del siglo II como la llama que no conoce la muerte. Algunos incluso lo comparaban con el fuego de Vesta en Roma, pero con una dimensión más solar, más marítima. Aquel fuego representaba el poder vital del dios, su esencia, su vigilancia. Su extinción habría significado no solo el abandono del templo, sino la pérdida del favor divino. En algunas monedas encontradas en Cádiz, del período púnico, se representa una antorcha flanqueada por columnas y olas, símbolo inequívoco de esa llama perpetua custodiada por Melkart. Hoy, entre las grietas del castillo que ocupa parte del islote, algunos visitantes afirman haber sentido una extraña calidez en ciertas noches de levante. No hay pruebas, claro, pero el rumor se ha vuelto casi leyenda local. Dicen que el fuego aún vive, que bajo la arena, entre los restos y ruinas, Melkart sigue encendiendo su llama. Otros hablan de luces extrañas que se encienden en las profundidades marinas, cerca de lo que podrían ser restos sumergidos del santuario. Incluso hay buzos que afirman haber escuchado zumbidos bajos, como cantos lejanos. Los viejos pescadores de la zona, los que recuerdan historias contadas por sus abuelos, aseguran que no se debe excavar demasiado profundo en Sancti Petri. No por superstición barata, sino por respeto. Ahí abajo hay algo que no se debe molestar, dicen. Quizá no temen fantasmas sino memorias. Porque si el templo se desentierra por completo,
Quizá no solo emerjan piedras, sino algo más, un antiguo pacto, un poder dormido, o simplemente la verdad. Muchos investigadores creen que el santuario fue también un lugar de iniciación para reyes y navegantes. Allí se sellaban acuerdos secretos, se planeaban expediciones y se pasaban pruebas de valor. Hay teorías que sugieren que incluso Aníbal Barca pudo haber visitado el santuario antes de partir hacia Italia, buscando el favor del dios tutelar de su ciudad y de su linaje. Bajo la arena duerme un templo, duerme un dios, duerme el fuego, y no duerme solo. Duermen los ecos de todas las voces que lo invocaron, los pasos de los sacerdotes, los gritos de las ofrendas, el crujir de las velas que se acercaban por mar. Y todo fuego, tarde o temprano, vuelve a buscar el aire. Capítulo 12. Melkart no muere. ¿Puede morir un dios? Esa es la pregunta que, generación tras generación, ha rondado las ruinas de Sancti Petri. Porque aunque los templos se derrumben, aunque los nombres cambien y los imperios caigan, hay algo en ciertas figuras divinas que parece resistirse al olvido. Melkart es una de ellas, un dios que nació entre llamas, cruzó mares, fue transformado, renombrado, perseguido y recuperado. Pero nunca destruido del todo. Tras la caída del poder fenicio en Occidente y la destrucción de Cartago, uno pensaría que el culto a Melkart se extinguió con sus sacerdotes. Pero los rastros del dios persistieron, escondidos en otras religiones, en otros rostros. Fue adoptado por los griegos como Heracles, por los romanos como Hércules. Se transformó en héroe, en mito, en símbolo de la fuerza y la travesía. Cambió de idioma, de forma, incluso de moralidad. Pero en el fondo seguía siendo Melkart. En Hispania, especialmente en Gadir y su entorno, esa transformación no fue solo un truco de sincretismo religioso. Fue una estrategia de supervivencia. Cuando Roma se impuso, los gaditanos no abandonaron a su dios, lo renombraron, lo vistieron con túnica helénica, lo pusieron en columnas de mármol en lugar de madera de cedro. Pero en los ritos íntimos, en las ofrendas nocturnas, en los rezos secretos, seguía siendo el mismo. El culto a Hércules gaditano fue tan potente que incluso los emperadores romanos peregrinaron a su templo. Se cuenta que Julio César, tras su etapa en Hispania, visitó el santuario y lloró ante la estatua del héroe, sintiéndose pequeño ante su grandeza. Según algunos cronistas, fue allí donde juró aspirar a la inmortalidad a través de la gloria, pero lloraba ante Hércules o ante el eco de Melkart. Durante el cristianismo temprano, muchos templos paganos fueron destruidos o reconvertidos. Y sin embargo, en el caso de Sancti Petri, no hay constancia directa de una destrucción violenta. Quizá fue simplemente abandonado, olvidado por el miedo o el desinterés, tragado por la arena y las mareas. Quizá, dicen algunos, fue sellado intencionadamente. No como castigo, sino como promesa. Volveremos cuando se nos vuelva a necesitar. En la tradición oral andaluza, especialmente entre los pueblos costeros de Cádiz y Chiclana, persisten relatos de un gigante dormido bajo la tierra, de un guerrero inmortal que custodia el mar. Algunos lo llaman el rey del estrecho, otros el fundador de la isla, no lo identifican directamente como Melkart, pero las coincidencias son difíciles de ignorar. Hay quien afirma que en ciertas noches, cuando la marea está baja y el viento sopla del este, se pueden oír pasos en la roca. En los siglos XVIII y XIX, varios eruditos ilustrados intentaron rastrear el legado de Melkart en los topónimos y costumbres locales. Descubrieron celebraciones asociadas al solsticio, restos de antiguos caminos de procesión hacia el mar, incluso juegos populares que reproducían, sin saberlo, antiguos ritos iniciáticos fenicios. En Chiclana, se conserva aún el recuerdo de una antigua fiesta del fuego, vinculada a pescadores, que algunos antropólogos creen derivada de antiguos ritos solares. La arqueología moderna también ha aportado datos fascinantes. En 1903, durante unas excavaciones accidentales en la costa de Sancti Petri, se hallaron fragmentos cerámicos con inscripciones fenicias, posiblemente exvotos dedicados a Melkart.
En la década de 1980, un equipo de buzos localizó estructuras sumergidas que podrían corresponder a embarcaderos rituales o restos del santuario. Aunque los estudios han sido intermitentes, cada hallazgo añade un hilo más al tapiz del misterio. En museos de Cádiz y Sevilla se exhiben pequeñas estatuillas, bronces y joyas que reflejan la iconografía de Melkart Hércules, el dios barbado con maza y piel de león, el protector de los caminos. Pero también se han hallado símbolos solares, cruces fenicias y grabados marinos, lo que sugiere un culto más complejo, profundamente vinculado al ciclo del sol y del mar. ¿Y hoy, dónde vive Melkart? La respuesta más sencilla es, en la memoria. Pero quizá también en algo más palpable. En las piedras sumergidas, en los objetos hallados, en los símbolos repetidos. En cada columna hercúlea que marca un límite y una promesa. En cada historia de héroes que cruzan el mar en busca de algo más grande que ellos. Melkart no muere porque es más que un dios. Es una idea, una presencia, una raíz que conecta civilizaciones. Fue padre de comerciantes, protector de viajeros, guía de marineros, señor del sol poniente. Fue temido y amado. Fue renombrado, pero no olvidado. Quizá no haya estatuas suyas en las plazas, quizá su templo esté enterrado bajo capas de historia y sal. Pero cada vez que alguien se pregunta por el origen de las cosas, por lo que hubo antes de los mapas y los nombres cristianos, Melkart despierta un poco. Y se estira. Y espera. Porque hay fuegos que solo parecen apagados. Hay memorias que solo duermen. Y hay dioses que, como el mar, siempre encuentran la forma de volver. El mito no termina. Solo cambia de forma. Cada vez que un pescador lanza su red en la bahía de Cádiz y agradece al mar su generosidad, sin saberlo, repite un acto milenario. Cada vez que una familia enciende una hoguera frente al Atlántico en la noche de San Juan, una chispa ancestral se reaviva. Melkart, el dios que no muere, sigue vivo entre rituales que ya no recuerdan su nombre. Pero la historia avanza. Y ahora, con el despertar de la arqueología, con la digitalización de inscripciones, con la pasión de los investigadores locales y la curiosidad de los visitantes, el pasado se remueve bajo la arena. Tal vez, algún día, las puertas del templo volverán a abrirse, no con sacrificios, sino con conocimiento, con respeto, con deseo de comprender de dónde venimos. Porque comprender a Melkart no es solo entender a un dios fenicio. Es entender cómo viajan las ideas, cómo resisten los símbolos, cómo el hombre, incluso cuando olvida, nunca deja de ser heredero de lo que soñaron sus antepasados. Melkart no es solo una figura del pasado, es un espejo del presente, una promesa de eternidad que sigue resonando con cada ola que golpea la costa de Sancti Petri. Y así termina nuestro viaje por la estela ardiente de Melkart. Desde las costas de Tiro hasta las arenas de Sancti Petri, hemos seguido las huellas de un dios que se negó a desaparecer, un héroe que cruzó los siglos y las civilizaciones para llegar hasta nosotros. Convertido en mito, en símbolo, en recuerdo que arde como un fuego que nunca se apaga. Si esta historia te ha removido algo por dentro, aunque sea un susurro entre las olas, te invito a dejar tu huella también. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Melkart te sorprendió más? ¿Crees que fue un dios real, un hombre divinizado, o algo aún más profundo? Y si tienes ideas, sugerencias o deseas que exploremos otros mitos, otras batallas o civilizaciones olvidadas, este espacio también es tuyo. Suscríbete para no perderte los próximos episodios, dale a me gusta si disfrutaste el viaje, compártelo con quien sepa escuchar el rumor del pasado. Porque aquí, en el tiempo entre leyendas, los dioses nunca duermen del todo, solo esperan a ser recordados.